¿Es esta la señal de la que hablaba Jesús? La señal de la proximidad del fin del mundo. Tres días antes de ser ejecutado en un madero, Jesucristo se enfrentó a esta pregunta, planteada por 4 de sus apóstoles. Dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y qué va a pasar como señal de tu regreso y del fin del mundo? En la ilustración vemos a Jesús junto con 4 de sus apóstoles: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Es obvio que Jesús y sus 4 apóstoles, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, consideraron temas de suma importancia para ellos en aquel tiempo y para nosotros hoy. No eran temas nuevos, Jesús ya se los había mencionado durante su ministerio. En la mente de los 4 apóstoles quedó claro que el templo y la ciudad de Jerusalén serían totalmente destruidos, y además que Jesús estaría ausente por mucho tiempo, que regresaría al cielo para estar con su Padre que lo había enviado. En la ilustración vemos a Jesús ascendiendo al cielo. En esta otra ilustración vemos a la ciudad de Jerusalén destruida por las legiones romanas. Sus apóstoles comprendieron que ellos verían la destrucción del templo, pues les dijo que la destrucción ocurriría en esta generación. Leamos lo que dijo Jesús. Está registrado en Mateo capítulo 24 y versículo 34. Les aseguro que esta generación de ningún modo pasará hasta que sucedan todas estas cosas. Comprendieron cuál sería la señal que les indicaría que había llegado el tiempo para huir de la ciudad de Jerusalén. Pues les dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Lucas capítulo 1 versículo 20. En la ilustración vemos a las legiones romanas sitiando la ciudad de Jerusalén. Los cristianos que vivían en Jerusalén huyeron de la ciudad cuando los romanos se retiraron. Huyeron a las montañas, como se lo recomendó Jesucristo. Los discípulos de Cristo interpretaron que la presencia de las legiones romanas en Jerusalén era la señal de la destrucción de la ciudad y su templo. 3 años después, el año 70 era común, los romanos regresaron y destruyeron la ciudad y el templo.
Leamos lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 21 al 22. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las montañas. Los que estén en medio de Jerusalén, que se vayan de allí. Y los que estén en el campo, que no entren en ella, porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Aquí vemos en la ilustración los cristianos saliendo de Jerusalén. Los 4 apóstoles entendieron muy bien todas estas explicaciones que Jesús les dio. Sin embargo, hubo cosas que no entendieron. Por ejemplo, ¿cuándo ocurriría el regreso de Cristo y cómo? Si Jesús se iba al cielo, se iría como ser espiritual invisible y así tendría que regresar. ¿Y cómo se darían cuenta los discípulos que Él estaba presente si Él era invisible? Por eso preguntaron, ¿qué señal habrá de tu presencia y del fin del mundo? Es obvio que la respuesta a estas preguntas beneficiaría principalmente a los discípulos de Cristo en el futuro distante. Jesús se dio cuenta que sus discípulos del primer siglo podrían ser fácilmente engañados, pero especialmente sus discípulos del futuro distante. Por eso comenzó su respuesta con una advertencia muy importante. Leamos la respuesta que Jesús les dio en los evangelios que escribieron Mateo, Marcos y Lucas y en diferentes traducciones. Comencemos con Mateo, capítulo 24, versículo 4 al 8. Jesús les contestó, tengan cuidado, que nadie los engañe, porque van a venir muchos usando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán de guerras y noticias de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin, porque pelearán nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Todo esto es el principio de grandes sufrimientos. Ahora busquemos lo que escribió Marcos. Así que Jesús empezó a decirles, tengan cuidado, que nadie los engañe. Van a venir muchos usando mi nombre y diciendo, ese soy yo, y engañarán a mucha gente. Además, cuando oigan de guerras y noticias de guerras, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin. Porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en un lugar tras otro. También habrá hambre. Esto es el principio de grandes sufrimientos. Ahora leamos Lucas, capítulo 21, versículo 8 al 11. Les contestó, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque van a venir muchos usando mi nombre y diciendo, ese soy yo, o el tiempo fijado está cerca. No vayan detrás de ellos. Además, cuando oigan de guerras y disturbios, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. Entonces les dijo, peleará nación contra nación y reino contra reino,
Habrá grandes terremotos y en un lugar tras otro, hambre y epidemias. Se verán escenas espantosas y grandes señales del cielo. La advertencia es clara, ¿verdad? El cristiano no se dejará engañar con mensajes alarmantes. Las guerras, pestes, terremotos, hambres, falsos cristos no son la señal del fin del mundo. Veamos otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, Mateo, capítulo 24, versículo 4 al 8 dice: Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra, y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo, pero todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Ahora busquemos Marcos. Jesús contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Ahora leamos Lucas, capítulo 21. Él les contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y dirán: el tiempo ha llegado. Pero no les crean, y cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego agregó: una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Hemos leído dos traducciones como ejemplos de lo que dijo Jesús. Les sugiero buscar a otras traducciones y compararlas. Usted descubrirá que el mensaje es el mismo. Las guerras, pestes, terremotos, hambres, falsos cristos no son la señal de la proximidad del fin del mundo. Los cristianos no deben dejarse engañar con mensajes alarmantes. No deberían ir en pos de los que dicen que esos sucesos son la señal compuesta de que Cristo ya está presente en la tierra. Tal como Jesús predijo, ha sucedido. En el siglo XX y XXI han aparecido diversos grupos religiosos que dicen seguir a Cristo y sus enseñanzas. Han venido con un mensaje alarmante. Durante todo este tiempo, más de 100 años ya, han dicho que el fin del mundo está llegando
que Cristo ha regresado invisiblemente a la tierra y que la señal de su presencia es una señal compuesta de guerras mundiales, pestes, terremotos, escaseces de alimentos en un lugar tras otro. Este mensaje les ha parecido verdadero a muchas personas, a millones de personas ya. Les ha parecido que este mensaje está de acuerdo con la Biblia y creen que es la verdad. Estos millones de incautos han ido en pos de estos predicadores, se han dejado convencer y han organizado su vida alrededor de esta enseñanza. La difusión de este mensaje alarmante ha llenado la tierra. Nos dicen que esta obra es parte de la señal compuesta de que el fin del mundo está cerca. Nos dicen que cuando esta obra termine, entonces vendrá el fin. Para apoyar sus declaraciones muestran las palabras de Jesús registradas en Mateo 24 y versículo 14. Leámosla. Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Son palabras de Jesucristo. Estaba Jesús indicando que al terminar el testimonio a todas las naciones, inmediatamente después vendrá el fin del mundo. ¿Es el fin de la testificación del reino a todas las naciones la señal de la proximidad del fin del mundo? ¿Qué nos dice la Biblia realmente? Es evidente que los discípulos de Cristo tomaron muy en serio la orden que les dio. En Mateo 28:19 está escrito la orden. Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. En menos de 50 años llenaron la tierra con el mensaje del reino de Dios. Lea lo que escribió el apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Colosas. Colosenses capítulo 1 y versículo 23 en la traducción Dios habla hoy. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. El mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo. Estas palabras de Pablo nos ayudan a entender la profecía de Jesús sobre la predicación del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin de Mateo 24:14. En realidad Jesús no estaba dando una señal de la proximidad del fin del mundo. Si Jesús hubiera estado pensando en dar una señal de la proximidad del fin del mundo, el fin del mundo hubiera venido durante la vida del apóstol Pablo, en el primer siglo de nuestra era. Pues para el tiempo del apóstol Pablo, el mensaje del reino de Dios ya se había anunciado a todo el mundo. En realidad Jesús estaba marcando el objetivo para sus discípulos, el trabajo que debían hacer, llegar con el mensaje a todas las naciones. Por casi 2000 años, muchos cristianos han tomado en serio la misión que Jesús les dio. Han enseñado a todas las naciones, han hecho discípulos de Cristo a gente de todas las naciones. Sin embargo,
el fin no ha venido. Se predicó a todas las naciones y el fin no vino. Leamos otras traducciones. La Biblia Latinoamericana de 1995 dice en Colosenses 1:23: pero por supuesto, perseveren en la fe, muéstrense firmes, cimentados en ella, no se desvíen de su esperanza, tengan siempre presente el Evangelio que han oído, que ha sido predicado a toda criatura en este mundo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser encargado. Veamos la Nueva Versión Internacional. El mismo pasaje, Colosenses 1:23. Dice: con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Como hemos leído en estas traducciones, el Evangelio del Reino que Jesús ordenó predicar llegó a todas las naciones en el primer siglo durante la vida del apóstol Pablo, y el fin del mundo no vino. De modo que debemos concluir que Jesús no estaba dando una señal del fin del mundo. No estaba indicando que el testimonio a todas las naciones era la señal de que el fin estaba cerca. En Roma, Pablo aprovechó la oportunidad de dar testimonio del reino a personas de la religión judía. Veamos. Está registrado en Hechos, capítulo 28 y versículo 23. Así que ellos hicieron planes para reunirse un día con él, y un número aún mayor de personas fueron a donde él se alojaba. Entonces, desde la mañana hasta el atardecer, les explicó el asunto, dándoles un testimonio completo sobre el reino de Dios, a fin de convencerlos de que aceptaran a Jesús usando la ley de Moisés y los profetas. Así es, el testimonio del reino de Dios llegó a todas las naciones en el primer siglo, durante la vida del apóstol Pablo. Es obvio que el lograr testificar a todas las naciones con el Evangelio del Reino no era la señal del fin del mundo, no era la señal de que el fin del mundo estaba cerca. Entonces, ¿qué es la señal? ¿Qué es la señal de la proximidad del fin del mundo? Tenemos que volver a examinar la respuesta que Jesús dio a sus 4 apóstoles. Dado que sus apóstoles estaban muy interesados en la profecía que dio sobre la destrucción del templo, Jesús les dio la señal del fin de Jerusalén y su templo. Esa señal está registrada en Lucas capítulo 21 y versículo 20, y la vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. La destrucción de Jerusalén y su templo
significó para los judíos el fin del sistema religioso que había permanecido por siglos. Aún ahora, siglo XXI, los israelitas no tienen un templo para adorar a Jehová en Jerusalén. Aquí tenemos una fotografía de la ciudad de Jerusalén en el siglo XXI, y en el lugar donde estaba el templo de Jehová hay una mezquita musulmana. En el primer siglo, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su hermoso templo fue el fin de un sistema religioso que había durado siglos. En nuestro tiempo, la destrucción de una misteriosa ciudad llamada Babilonia la Grande será el fin del sistema religioso que ha durado milenios. Lo que ocurrió a la ciudad de Jerusalén en el primer siglo sirvió como ilustración de lo que ocurriría a la misteriosa ciudad Babilonia la Grande. Los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén en el siglo I. En nuestro tiempo, siglo XXI, los cristianos de nuevo tienen que huir, pero de Babilonia la Grande. Por favor, preste atención. Vemos una relación muy estrecha entre lo que dice Lucas 21:20 y lo que dice Apocalipsis capítulo 18 y versículo 4. Leámoslo. Leamos Lucas 21:20 en la Nueva Traducción Viviente. Y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. En aquella hora, los que se hallan en Judea huyan a las montañas, los que habitan en medio de la ciudad que se retiren, y los que están en los contornos no entren. Según la traducción Torres Amat en Lucas 21:21. En Lucas 21:22 la traducción Nuevo Mundo dice: porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esos versículos tienen que ver con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo. Ahora veamos la destrucción de otra ciudad misteriosa de nuestro tiempo. Veamos Apocalipsis capítulo 18 y versículo 4. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados, o serán castigados junto con ella. Ella será destruida con fuego, porque el Señor Dios que la juzgó es fuerte. Y la mujer que viste representa a la gran ciudad que gobierna como reina sobre los reyes de la tierra. Babilonia, la gran ciudad. Con ella, los reyes de la tierra tuvieron relaciones sexuales inmorales, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su inmoralidad sexual. Apocalipsis 17:2. Y la mujer que viste representa a la gran ciudad que gobierna como reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:18.
La destrucción de Babilonia la Grande es la señal de la proximidad del fin del mundo. Leamos Apocalipsis 17, versículos 16 al 17. Y los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje odiarán a la prostituta y la dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la quemarán por completo con fuego. Porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de Él, es decir, cumplir el objetivo que ellos tienen en común, entregándoles autoridad como reyes a la bestia salvaje hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Babilonia significa confusión. En el siglo XXI hay decenas de miles de grupos religiosos en todo el mundo. Cada denominación con su propia visión religiosa. La persona sincera que busca a Dios queda totalmente confundida al estudiar sus doctrinas. Todas las religiones del mundo buscan el favor político de los gobiernos. Las religiones necesitan el apoyo político para recibir los beneficios que los gobiernos le dan. Todas las religiones buscan ser reconocidas como legales para funcionar dentro de cada país. Para Dios, esta relación es inmoral, es adulterio espiritual. Pero para los miembros de estos grupos religiosos, esta relación es normal. Los creyentes están emborrachados con el vino de su relación inmoral. Dios ha decidido poner fin a esta situación, de modo que hará que los gobiernos políticos del mundo destruyan todo tipo de religión. Cuando esos acontecimientos se estén desarrollando, debemos entender que el fin del mundo está llegando. Salgan de ella, pueblo mío, dice Apocalipsis 18:4. En el primer siglo los cristianos huyeron de Jerusalén. Huyan a las montañas, les recomendó Jesucristo. En nuestro tiempo, cada individuo tendrá que tomar su decisión. Cada persona tendrá que abandonar la organización religiosa a la que ha asistido por mucho tiempo, tal vez toda su vida. El juicio comienza por la casa de Dios. Es el apóstol Pedro quien nos da este detalle. La congregación mundial de los cristianos es la casa de Dios. Es la familia de Dios, son sus hijos. A los que tienen fe en su amado Hijo, Jesús, Dios los adopta como sus hijos. Por favor, compare con Gálatas 4:4 al 7. Y los cristianos hoy, en el siglo XXI, son 2.300 millones, la religión más grande del planeta. Pero están divididos en decenas de miles de sectas en conflicto unas con otras. La casa de Dios está llena de mala hierba. Jesús predijo que vendrá a separar el trigo de la mala hierba. Por favor, busque Mateo capítulo 13, versículo 37 al 43. De modo que sucederá lo que escribió el apóstol Pedro en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro capítulo 4 y versículo 17. Dice,
pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia del reino. Nueva Traducción Viviente. Por lo que hemos estudiado, podemos esperar que la destrucción de las religiones del mundo, Babilonia la Grande, comience con la destrucción de las denominaciones cristianas. Estas organizaciones cristianas son parte de Babilonia la Grande. Debemos esperar que sean los gobiernos de las naciones del mundo los que tomen acción violenta contra las organizaciones religiosas cristianas, especialmente contra su clero apóstata. Estos líderes, controlados por Satanás, han extraviado a personas ingenuas con doctrinas que se han inventado. Por favor, busque la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12. El cristiano bien informado, al ver el desarrollo de esos acontecimientos, se dará cuenta que el fin del mundo, controlado por Satanás y sus demonios, está llegando. Solo los cristianos fieles y obedientes, semejantes a trigo, serán protegidos por Jesucristo y sus ángeles. Estos hijos del reino, para este tiempo, ya habrán abandonado a Babilonia la Grande, la religión falsa. Esta es la señal de la presencia del Señor Jesucristo y del fin del mundo, la destrucción de las religiones del mundo por los gobiernos del mundo. No crea los mensajes alarmantes de predicadores que distorsionan la Biblia y tratan de convencerlos que ya estamos viendo la señal de la proximidad del fin del mundo. Las guerras, pestes, terremotos, hambres y predicación mundial no son la señal que Jesús pensaba. Todas estas crisis han ocurrido periódicamente entre las naciones por 2000 años ya. Satanás controla al mundo, la religión y la política. Satanás controla la política mundial y conduce a las naciones a una guerra contra Cristo. Leamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 19 al 21. Y vi a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, todos reunidos para guerrear contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Y la bestia salvaje fue atrapada, y junto con ella el falso profeta que realizó delante de ella las señales con las que engañó a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que adoraron a la imagen de ella.
Mientras todavía estaban vivos, los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Pero al resto se le dio muerte con la espada larga que salía de la boca del jinete de aquel caballo, y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Satanás también controla las religiones del mundo. Los cristianos no permiten que Satanás los controle. Es Jesucristo quien los controla. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 15 y versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Cuáles son las implicaciones de esta declaración de Jesucristo? Los genuinos discípulos de Cristo toman en serio estas palabras. Es obvio que el cristiano tiene que mantenerse alejado de las organizaciones políticas y religiosas, porque el diablo las controla. No se deje extraviar por las filosofías de este mundo, por las ideologías políticas, ni los inventos del clero apóstata. Siga cuidadosamente las enseñanzas de Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo de Dios, Jesucristo los guía a toda la verdad. Estimado amigo, usted no necesita afiliarse a ningún partido político. Tampoco necesita ser miembro de una denominación religiosa. Jesús lo está llamando. Vengan a mí, aprendan de mí, y hallarán descanso para sus almas. Mateo 11, 28 al 30. Fin del artículo. Este material ha sido preparado por Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búsquenos por Facebook, solicite su admisión al grupo.